El Nihon Jin-don es un conjunto de teorías que abordan la identidad cultural japonesa, sugiriendo que tanto Japón como los japoneses son excepcionales y únicos en comparación con otras naciones y culturas. Pero ¿hasta qué punto es cierto eso? ¿De verdad Japón es tan único como nos han hecho creer? Me llamo David Vargas y hoy vamos a llegar hasta el fondo del asunto. El término Nihon Jin-ron significa literalmente teorías de los japoneses y se trata de un discurso que encontraría su origen en el movimiento Kokugaku, movimiento en el cual se rechazó la influencia de la cultura china en Japón y se buscó ensalzar la cultura japonesa auténtica, aquella pura sin influencias extranjeras. Es a partir del siglo XIX, durante la era Meiji, cuando estas teorías cogen un fuerte impulso con la apertura del país a Occidente. Pero alcanzó su mayor auge después de la segunda mitad del siglo XX, especialmente con el milagro japonés de los años 70 y 80. Fue durante este tiempo cuando Japón experimentó una rápida modernización y occidentalización, lo que provocó una reflexión intensa sobre qué significa ser japonés. Las Nihon Jin-ron surgieron en este contexto como un intento de definir y preservar la identidad nacional en medio de cambios tan radicales. Autores, intelectuales y académicos comenzaron a escribir sobre lo que consideraban que eran las características únicas del pueblo japonés, creando una narrativa de homogeneidad cultural y excepcionalismo, una narrativa que muchas veces sirvió como base para discursos nacionalistas. Pero no podemos olvidar tampoco la obra de algunos extranjeros que acudieron al país y se convirtieron sin quererlo en algunos de los mayores exponentes de estas teorías a nivel internacional. Ejemplo de ello sería El crisantemo y la espada de Ruth Benedict, un estudio antropológico que el gobierno de Estados Unidos le encargó a la autora después de la ocupación de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Una obra la cual se ha convertido en uno de los principales exponentes de estas teorías en todo Occidente. El Nihon Jin-ron se basa en la idea de que Japón es una sociedad culturalmente homogénea, con una historia, una lengua y una etnicidad únicas que han moldeado un carácter nacional distintivo, único en el mundo. Desde la lengua japonesa, que se considera difícil de aprender para los no japoneses, hasta las prácticas sociales y religiosas, que se ven como intrínsecamente diferentes de las occidentales. Uno de los pilares del Nihon Jin-ron es la idea de que el entorno geográfico y climático de Japón ha jugado un papel crucial en la formación de la cultura japonesa. Se dice que el paisaje montañoso y el relativo aislamiento geográfico han fomentado una cohesión social y cultural única, y que la agricultura del arroz, con su necesidad de cooperación comunitaria, ha promovido valores como la armonía y la colectividad. De hecho, es bastante importante que la mayoría de los japoneses compartan el mismo idioma y tengan un conjunto común de referencias culturales, reforzando esa identidad compartida. Desde las ceremonias del té hasta los festivales tradicionales como el Obon o el Año Nuevo, son tradiciones compartidas a todo lo largo de Japón, así como la organización del trabajo en las empresas, donde la lealtad a la compañía y el trabajo en equipo son altamente valorados. Estos son ejemplos claros de cómo la cultura japonesa promueve la colectividad y la armonía. Sin embargo, el Nihon Jin-ron ha sido criticado por simplificar y exagerar la homogeneidad de la sociedad japonesa. Aunque Japón ha sido históricamente una sociedad relativamente cerrada y homogénea, esto nunca ha significado que sea una sociedad uniforme. La realidad es que Japón es mucho más diverso de lo que puede parecer a ojos occidentales, tanto en términos de etnias como en términos culturales.
Además, la idea de que los japoneses son intrínsecamente diferentes y únicos ha sido utilizada para excluir o marginar a aquellos que no se ajustan a la norma, como son las minorías étnicas y los extranjeros que residen en Japón. Por ejemplo, los Ainu y los habitantes de Ryukyu son dos grupos étnicos indígenas en Japón que han tenido una historia de marginalización y de lucha por el reconocimiento de sus derechos y de su propia identidad cultural. Asimismo, encontramos también a los Burakumi, los descastados de Japón, unos parias sociales que han sido discriminados durante siglos y que incluso a día de hoy deben de seguir luchando por sus derechos, ya que aunque la sociedad ha avanzado, ellos siguen siendo considerados como marginales. Estas teorías han sido discutidas por varios autores e intelectuales, tanto dentro como fuera de Japón. A favor de ellas, uno de los autores más destacados es Takeo Doi, un psicólogo que en su obra The Anatomy of Dependence argumenta que la cultura japonesa tiene un carácter único, basado en uno de los conceptos llamado amae, una forma de dependencia emocional que es central en las relaciones sociales japonesas. Por otro lado, críticos como Harumi Befu, un antropólogo japonés, han cuestionado la validez de estas teorías, argumentando que es una construcción ideológica que sirve para reforzar un sentido de superioridad cultural y que no refleja la realidad de una sociedad japonesa que es más diversa y cambiante de lo que estas teorías sugieren. En sus propias palabras, Befu afirma: el Nihon Rinron es en muchos sentidos una respuesta a la modernidad y a la globalización, un intento por mantener una identidad nacional en un mundo donde las fronteras culturales están cada vez más difusas. Pero este no es un suceso que se dé solo en Japón. En muchos países, especialmente en aquellos que han enfrentado la modernización y la globalización, han surgido teorías similares que buscan definir una identidad nacional única. Por ejemplo, en Estados Unidos, la idea del American Exceptionalism ha sido un concepto central en la identidad estadounidense, sugiriendo que los Estados Unidos tienen un papel único y especial en el mundo. Y es que realmente para desmontar estas teorías solamente hay que darse un paseo por alguna de sus ciudades más famosas, como Tokio, como Osaka, ya que ahí podremos ver la cantidad de inmigrantes que hay de China, de Corea, de Afganistán, de todas partes del mundo, creando así una sociedad muchísimo más globalizada y acabando con esa imagen del excepcionalismo japonés. Además, Internet ha hecho que los jóvenes japoneses estén abiertos a las culturas de todo el mundo, ampliando sus horizontes y creando una sociedad mucho más permeable a diferentes actitudes de todas partes del mundo. Y además también la aparición de diversas tribus urbanas como la moda lolita, como los punk o incluso como los busozoku, pues son una forma de la sociedad japonesa, de sus jóvenes, de luchar contra esa identidad social, contra esos conceptos completamente monolíticos que muchas veces limitan y coartan su vida, siendo esta una forma que tienen de luchar contra el sistema. Y es que a día de hoy Japón se enfrenta a varios problemas sociales bastante graves. Uno de los más inminentes es el envejecimiento de la población, con una tasa de natalidad que cada año es la más baja de la historia y una población cada vez más envejecida, con picos de récord de fallecimientos todos los años. Además, en el mundo laboral, la presión en el puesto de trabajo y las largas horas de jornada siguen siendo un problema muy importante, generando grandes niveles de estrés entre las personas y grandes problemas de salud mental. Por no hablar de los problemas
que representan la integración de los inmigrantes y la lucha contra la discriminación de las minorías étnicas, como son los coreanos residentes en Japón o los Ainu o los Burakumi. Pero después de todo este contexto que hemos estado dando sobre estas teorías, yo os pregunto, ¿y acaso todos esos vídeos que hay en internet y en redes sociales que dicen que Japón es el paraíso en la tierra, el paraíso para los otaku, todos esos vídeos que dicen que en Japón se vive en el futuro, que nos llevan siglos de ventaja o que es un mundo completamente diferente al nuestro? ¿Acaso no son todos esos vídeos un nuevo tipo de Nihonjin-ron adaptado a nuestros tiempos? Y es que Japón, como cualquier otro país, es un lugar diverso, complicado y con raíces milenarias, pero también en constante cambio. Y entender esta complejidad es esencial para comprender realmente qué es Japón. Si te ha gustado el vídeo de hoy, te recomiendo que te veas este otro de aquí, en el que hablamos sobre el origen de la Yakuza, la mafia japonesa. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto. Hasta la próxima.